El pasado 24 de septiembre, la cubana Yolanda Justiz Utria y su hijo Pedro Enrique Rodríguez Justiz fueron asesinados en su propia casa en el pueblo de Maqueicito, provincia de Guantánamo, por la expareja de la mujer. Con este crimen se eleva a 60 el número de feminicidios en el país, según el registro extraoficial que mantiene la sociedad civil de conjunto con la prensa independiente, pues el gobierno cubano no publica información al respecto. En lo que va de año, la cantidad de crímenes machistas supera los 36 reportados durante 2022, mientras los medios oficiales evitan visibilizar el problema. El propio Miguel Díaz-Canel afirmó ante la Asamblea Nacional que el tema de la violencia de género estaba siendo exagerado con el fin de perjudicar la imagen de su gobierno. En otro orden de asuntos, el régimen cubano admitió que se avecinan tiempos aún más difíciles debido a la escasez de combustible. El anuncio llega junto con la noticia de que la empresa mexicana Pemex no podrá seguir regalando crudo a la dictadura de Díaz-Canel debido a presiones fiscales. El gobierno de López Obrador necesita aliviar la presión sobre las finanzas públicas de su país y está considerando empezar a cobrarle a Cuba el petróleo que recibe en calidad de donación. Los envíos de crudo mexicano a la isla en los meses de junio y julio pasados ascendieron a más de 1 millón de barriles, lo cual representa un valor total de 77 millones de dólares. El corte de dicho suministro podría impactar negativamente en la débil economía cubana. El pasado miércoles, en mesa redonda, las autoridades hicieron un nuevo llamado al ahorro y afirmaron que hasta tanto no se consigue el combustible necesario, las afectaciones diarias al servicio de generación eléctrica serán de hasta 700 megawatts. Asimismo, el régimen reconoció su incapacidad para garantizar los productos de la canasta básica, pues todos son importados y el país no cuenta con la divisa para comprarlos, una clara señal de que las medidas coercitivas implementadas para recaudar moneda fuerte no han surtido efecto. En los últimos meses, la población cubana ha visto disminuir drásticamente o desaparecer bienes como el pan, el arroz, la leche, azúcar, café, aceite y huevos. En medio de un discurso desesperanzador, el ministro de Economía volvió a repetir que Cuba está obligada a depender de lo que produce. Considerando que la isla ni siquiera puede producir azúcar, los pronósticos a futuro no son nada halagüeños. No va a ser posible distribuir la totalidad del arroz de la canasta los primeros días del mes de octubre. Hay algún aplazamiento ahí con barcos que van llegando. Cambiando de tema, el reclutamiento de mercenarios cubanos para combatir en Ucrania sigue siendo noticia. Esta semana Cubanet publicó un reportaje sobre quiénes estarían detrás de la captación de jóvenes para servir en el ejército ruso. Según testimonios, varios muchachos que habían terminado el servicio militar recibieron a través de sus redes sociales una oferta de trabajo en Rusia. La oportunidad parecía atractiva hasta que las preguntas del contratista empezaban a girar sobre las habilidades militares del aspirante. Todos los entrevistados afirmaron haber estado vinculados al ejército como soldados u oficiales de bajo rango justo antes de la captación para alistarse como mercenarios en las Fuerzas Armadas de Rusia. También dijeron haber recibido entrenamientos especiales en infantería y artes marciales, y la mayoría admitió haber tenido algún contacto con sus reclutadores bajo la fachada de un contrato de trabajo para labores de construcción. En varias oportunidades salió a relucir el nombre de Vladimir Shkunov, miembro del Partido Comunista Ruso, quien administra el grupo de Facebook nombrado Rusia para Cubanos y realiza frecuentes viajes a La Habana, donde se reúne con altos funcionarios de la isla. Shkunov mantiene una estrecha amistad con el embajador Julio Garmendia, quien hace poco declaró públicamente que el régimen cubano no se opone a la participación legal de sus ciudadanos en la invasión a Ucrania. Y cerramos con la noticia de que la Fiscalía cubana pide hasta 15 años de cárcel para los participantes en las protestas populares ocurridas los días 19 y 20 de agosto de 2022 en Nuevitas, provincia de Camagüey. Los 14 manifestantes han sido acusados de sedición, sabotaje, encubrimiento del delito de sabotaje, propaganda enemiga, atentado, resistencia e incumplimiento del deber de denunciar. Las penas más elevadas podrían recaer sobre José Armando Torrente Muñoz, Ediolvis Marín Mora, Jimmy Johnson Agosto y Mayelín Rodríguez Prado, quien fue encarcelada por grabar cómo los represores durante las protestas golpeaban a 2 niñas de 11 años. ¡Oye, esos son niños, mi hermano! ¡Son niños! ¡Son niños! ¡Mírame la cara que son niños! ¡Te conozco! ¡Son niños! Oye, son niños, son niños, son niños, toda represión que tienen en este país, mira. Ha sido un resumen semanal de las principales noticias publicadas por Cubanet.
Visite nuestras plataformas para estar más y mejor informado sobre la realidad de Cuba. Recibe las noticias en tu celular. En WhatsApp, envía la palabra Cuba al número 5255-4503-8331.